Muy bien, dándole continuidad al libro de Políticas de la Educación en el México Contemporáneo, capítulo 2, un breve resumen con el subtema Polisemia del término globalización. La globalización es una palabra de múltiples sentidos y usos que impiden una comprensión acotada de manera colectiva. Además, es una voz espinosa, ya que el propio título concita afinidades y resoluciones globalíficos y globafóbicos, la valoran con sentidos encontrados. La globalización es un proceso de dominación y apropiación del mundo. La dominación de estados y mercados, de sociedades y de pueblos se ejercen en términos políticos y militares, financieros, tecnológicos o socioculturales. La apropiación de recursos naturales, la apropiación de riquezas y la apropiación del excedente producto se realizan desde la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo el término de globalización es un proceso de dominio, dominar al mundo, las grandes, la élite o no sé quienes dominan el mundo. Dándole continuidad al breve resumen del libro Políticas de la Educación en el México Contemporáneo, capítulo 2, continuamos con el subtema Polisemia del término globalización. Podemos entender que la globalización es una palabra de múltiples sentidos y usos que impiden una comprensión acotada de manera colectiva. Además, es una voz espinosa, ya que el propio título concita afinidades y resoluciones globalíficos y globafóbicos, lo valoran con sentidos encontrados. La globalización es un proceso de dominación y apropiación del mundo. La dominación de estados y mercados, de sociedades y de pueblos se ejercen en términos políticos, militares, financieros, tecnológicos y socioculturales. La apropiación de recursos naturales, la apropiación de riquezas y la apropiación del excedente producido se realizan desde la segunda mitad del siglo XX. Integración y exclusión en la globalización. Un aspecto del fenómeno de la globalización es la integración de la economía en un circuito cada vez más estrecho, pero este hecho no es tan reciente. De acuerdo al autor Lenin, desde 1916, consideraba que la internacionalización de las relaciones comerciales era un hecho consolidado. Él señala en el imperialismo, fase superior al capitalismo, el gran intercambio de bienes capitales. La globalización, como forma de organización capitalista mundial, filtra sus estilos y expande sus efectos a todos los rincones de la vida, por lo que consideramos que la actual globalización es una etapa del desarrollo del capitalismo, pero al mismo tiempo lo es de la evolución de la humanidad. Políticas educativas en la globalización. La globalización como fenómeno no es un acto sujeto a la voluntad de las personas, es un hecho social de alcance mundial, es la estructura, músculos esqueléticos del sistema económico, es una manera que organiza las nuevas formas de producción productiva surgida de la globalización. Ha agudizado la exclusión e imaginación de la mayoría de la población mundial, pero a veces esta manera de estructurar al orbe concita grandes movimientos de resistencia. Podemos entender que la globalización no es un acto sujeto a la voluntad, sino que es un hecho que está aconteciendo y que no podrá ser detenido, ya que es la estructura del músculo esquelético de
un sistema económico, en este caso del sistema capitalista. En los últimos años han crecido heterogéneos grupos en contra de la globalización, como si esto fuera posible. Aquí consideramos que no se pueden enfrentar al hecho histórico, que es improcedente enfrentar al acontecer ya consumado. Esto sería semejante a luchar en contra del tránsito del nomadismo a la vida sedentaria, o justificar las prácticas anarquistas destructoras de la maquinaria industrial, queriendo de esta manera frenar el avance del mismo capitalismo. El neoliberalismo como paradigma hemogénico. El liberalismo es la forma suprema de la generosidad. Es el derecho concedido por la mayoría a las minorías y por lo tanto el grito más noble que jamás haya resonado en el planeta. Esto lo dice el autor José Ortega y Gasset. El arquetipo de la organización social contemporánea se encuentra dominada por la Trinidad que han venido formando la modernidad, la globalización y el neoliberalismo. Esta triada es la causante del perverso círculo de la opulencia en que vive una mínima parte de la humanidad y de la miseria en la que se encuentra la mayoría de la población mundial, ya que el neoliberalismo es parte del desarrollo capitalista en Occidente. Esta modalidad no podría considerarse aislada de los modelos de la modernidad y la globalización. Modernidad, globalización y neoliberalismos encuentran su punto de intersección en el capitalismo actual. El neoliberalismo mantiene, al igual que los otros espacios aludidos, una estrecha con el modelo de acumulación. México en la órbita neoliberal. México en la órbita neoliberal. Los gobiernos mexicanos han promovido la participación del país en la órbita neoliberal. A partir de la década de los 80, en 1985 nuestro país se incorporó al Acuerdo General de Aranceles, GATT, que posteriormente se transformó en la Organización Mundial del Comercio, OMC. Dentro de este sendero, en 1994 firmó el Tratado de Libre Comercio. También se asoció como miembro de la organización OCDE y miembro del foro APEC. Ha firmado acuerdos bilaterales de libre comercio entre otras naciones. Consideramos que las ideas neoliberales han penetrado al país de manera encubierta pero sistemática. Es por ello que nuestro país se encuentra en la órbita neoliberal. El neoliberalismo y políticas educativas. Tradicionalmente ha renacido en los aparatos educativos la tarea de formar los recursos humanos, científicos y tecnológicos para el desarrollo. También a la escuela le ha correspondido crear condiciones espirituales, morales e ideológicas del país. La revolución científico-tecnológico ha multiplicado los saberes que el hombre tiene de sí mismo y de su entorno. La producción de conocimientos se incrementa día a día, por lo que la escuela está llamada a capacitar en nuevas áreas y ampliar los campos de las disciplinas existentes. A modo de conclusión, podemos ver que podemos entender que en México los regímenes sociales de la revolución institucionalizada creó un sistema educativo que logró ofrecer un sitio
que logró ofrecer un sitio a todo aquel que demandara educación primaria. Esta posibilidad oculta la incapacidad del aparato escolar para atender a todos los infantes. La política de la educación es un principio de responsabilidad del Estado, el cual a través de sus aparatos establece normas, genera proyectos, otorga recursos, desarrolla planes y programas, supervisa, evalúa y sanciona resultados. El Estado a su vez evaluado por la sociedad mediante el escrutinio y la sanción pública. La política social y la educativa en los tiempos de la educación globalizada ha sido excluyente, de baja calidad, de escasa pertinencia, que, aceptado esta realidad, nos posibilita pensar en la movilización intelectual en torno a un proyecto alternativo en busca de una educación popular donde participen quienes hacen sus actividades profesionales, los procesos educativos. Además, también el autor nos menciona de un proyecto alternativo, que este proyecto estaría organizado alrededor de una política diferenciada para las desigualdades, que recupere el sentido central del maestro en la función educativa, otorgándole el salario profesional, donde la calidad deje de ser discurso y se convierta en alternativa de formación para la producción y convivencia. Todo esto recuperando el artículo 3 de la Constitucional en el sentido de otorgar una educación integral, laica, gratuita y obligatoria, donde se restablezca la relación existente entre la educación humanística, científica y técnica. Otorgar la importancia que tiene para la sociedad la atención del rezago educativo, principalmente el analfabetismo que permanece como un lastre social y que justifica la exclusión de amplios sectores de la población en la apropiación de los instrumentos para el desarrollo dentro del mundo de la globalización. Muy bien, este ha sido un breve resumen acerca del capítulo número 2 de el libro Políticas Educativas en un México Contemporáneo. Espero que sea de bien para todos quienes puedan apreciar este pequeño video. Muchas gracias, que estén bien. Hasta la próxima.